Buenas tardes, jóvenes, qué gusto poder saludarles. ¿Cómo están? Gusto saludarlo, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bien. Buenas tardes, Lita, muy bien. Buenas tardes, licenciada. ¿Qué tal? Buenas, qué gusto. No pudimos tener clase, jóvenes, y les pido una disculpa, pero es por razones naturales, ¿verdad? Llovió tanto el día miércoles que al venir a mi casa no había energía eléctrica. Y al parecer, parece que también se llevó parte de eléctrico, pero lamentablemente no pudimos tener clases por esa razón, pero ya estamos hoy conectados y vamos a tratar de reponer la clase, pues, y abarcando lo más rápido posible para que ustedes tengan la información. Les voy a comentar, el día de hoy voy a estar subiendo, o si me permiten, de una vez lo subo. Vamos a subir la presentación de una vez. Solo regálenme unos minutos. Lo voy a crear como material de estudio, ¿sí? Solamente, por favor, en unos 2 minutos, ustedes me confirman si ya pueden visualizarlo para que estemos sincronizados con la información. Denme un segundo. ¿En Classroom, Lita? Sí, claro. Ok, está bien. Okay. Ustedes me dicen si lo pueden visualizar. ¿Está claro? Puse como material de estudio, primer módulo o primera unidad. Buenas tardes, licenciada. Sí, ya se puede visualizar el material. Ok. Si se dan cuenta, son alrededor casi de 100 diapositivas. Con eso logramos abarcar lo que es todo el módulo ¿verdad? Gracias, Lita. Ok, cumplimos al 100% y como ustedes saben, siempre el apoyo hacia ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar con el día de hoy. A ver, vamos a abrir la presentación.
Si pueden, vamos a ver, vamos a llevar la lectura. Vimos la competencia, los acuerdos, de verdad que los acuerdos no los he subido, se los voy a subir hoy. Pero para no retrasarlos más, los voy a subir como a las 8 de la noche más o menos. Bueno, existe lo que es la finalidad del derecho de trabajo. ¿Cuál es la finalidad? Esa está en la página número 67, para los que lo puedan ver, ¿sí? Si no, lo comparto acá, no hay pena. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad del derecho colectivo del trabajo? El derecho al trabajo tiene como finalidad suprema la persona, el trabajador, y concuerda con todo el ordenamiento jurídico, que tiene como finalidad última a la persona humana, pero considera al hombre en un ángulo especial, en cuanto a desarrollar con su trabajo un servicio útil a la comunidad. Pero existen dos tipos de finalidad. Hablamos de una finalidad inmediata y la mediata. Con inmediata entendemos que es algo pronto, ¿verdad? Y con la mediata podemos determinar que es algo a futuro. Bueno, el derecho colectivo del trabajo es un medio para la realización del derecho del trabajo y su fin es el mejoramiento presente y futuro del hombre que trabaja para lograr estos propósitos del derecho colectivo de trabajo. Influye en la sociedad, en el Estado, por lo tanto, mediata o inmediata. Entonces, ¿qué podemos decir o qué podemos interpretar en una finalidad inmediata? Bueno, pues entonces se considera como finalidades inmediatas el derecho colectivo de trabajo. Las siguientes: buscar conseguir la unión de los trabajadores en la asociación profesional para asegurar la igualdad entre trabajadores y patronos. Eso es lo que trata con su fin en el presente, ¿verdad? Busca el mejoramiento de actuar las condiciones de vida de los trabajadores, a propósito de lograr por medio de la contratación colectiva. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a lo que es, el derecho colectivo del trabajo busca regir íntegramente el derecho individual del trabajo con el objeto de obtener el máximo de beneficios para los trabajadores. Y el derecho colectivo de trabajo no solo busca y se conforma con pactar las condiciones de prestación de los servicios, sino además se hace garante del cumplimiento de todas esas condiciones pactadas. Por ejemplo, si yo le pregunto en el examen, dígame cuáles son dos finalidades inmediatas del derecho de trabajo. ¿Qué usted me podría contestar? Si ya vimos que es algo a presente, ¿qué podría usted analizar? La presentación usted ya la tiene. Entonces, no una definición, sino un concepto con sus propias palabras. ¿Qué es lo que a su criterio busca el derecho colectivo de trabajo? Garantizar el derecho de los trabajadores, un trato digno y que no se abuse en su trabajo. Exacto, muy bien. ¿Quién más, David? Mejorar las condiciones materiales de los trabajadores. Así es, mejorar las condiciones pues, que tenga actualmente los trabajadores, ¿verdad? Eso es como, por ejemplo, unos beneficios inmediatos. Ahora, como inmediatos, estamos hablando a futuro. Y en estos podemos nosotros interpretar que sostiene la organización de los trabajadores, crea una solidaridad gremial y esta es una fuente unificadora de opiniones. En el derecho colectivo del trabajo busca constituirse en un medio para buscar un mundo mejor en el presente y en el futuro. Aquí hablamos en la organización colectiva de trabajo, existen dos organizaciones, que son los grupos coaligados o coalizaciones de los trabajadores. Voy a poner el fundamento acá, después de cada presentación, por ejemplo, para que usted sepa dónde ubicarlos, así como dividimos nuestro código de trabajo en lo que es el derecho procesal individual, derecho procesal colectivo, administrativo, internacional. Entonces, para que usted sepa en dónde está el fundamento de lo que estamos diciendo. La organización, los grupos coaligados, lo encontramos en el código, en el artículo 377 del Código de Trabajo. Si hablamos de las asociaciones profesionales o sindicatos, lo encontramos del 206 al 234. Esa es la forma cómo se organiza la organización colectiva que origina la convención colectiva. Ahora, ¿cuál es esa forma de normación colectiva?
Bueno, si hablamos de la normación, hablamos de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el cual lo encuentra en relación al artículo 49 al 56 del Código de Trabajo, contrato colectivo de condiciones de trabajo, lo encontramos del 38 al 48 del Código de Trabajo. Si hablamos, por ejemplo, de un convenio colectivo de condiciones de trabajo, hablamos del 377 al 396 del Código de Trabajo. Si hablamos de un reglamento interior de trabajo, lo encontramos en el artículo 57 al 60. Y si hablamos, por ejemplo, en relación a la sentencia colectiva o arbitraje, lo encontramos del 397 y 403. ¿Por qué pongo estos fundamentos? Porque, por ejemplo, si en su examinador o en el examen, yo le digo a usted, mire, hábleme de las condiciones del pacto colectivo y las condiciones de trabajo, usted va a su código de trabajo, agarra está en el artículo 49, y en el artículo 49 usted puede hacer el llamamiento. Artículo 49 al artículo 56 del Código de Trabajo. Entonces, ahí va a abarcar todo lo que es por ejemplo, lo que es el pacto colectivo o condiciones de trabajo. Si hablamos, por ejemplo, yo le digo, mire, hábleme de por ejemplo, que le haga la pregunta así como en la hoja de trabajo, hábleme de la formación colectiva y desarrolle 2 de ellas. Entonces, usted va y, por ejemplo, ya sabe que el contrato colectivo de condiciones de trabajo lo va a encontrar del 38 al 48 del Código de Trabajo. Entonces, en su ley se va al artículo 48 y el artículo 38 y puede hacer su anotación del 38 al 48. Y esto no solamente le sirve para esta evaluación, sino le sirve a usted como una guía, como material de estudio, no solamente para este curso, sino que a futuro. Entonces, si hablamos de la formación colectiva, ¿qué entendemos? ¿Cuál es la formación? Por lo cual se guía el derecho colectivo de trabajo. ¿Cuál es esa normación? ¿Jóvenes? Y el pacto colectivo, Uh-huh. el contrato colectivo, el convenio colectivo de trabajo, el reglamento, la sentencia colectiva o arbitraje. Esa es la formación de la normación colectiva. Y en este caso, le puse su fundamento acá, espero que lo pueda usted anotar en su código como guía directamente. Ahora, ya hablamos de la formación, ya hablamos de las finalidades inmediatas, pero hay una forma de expresión. La forma de expresión es la huelga. La huelga la encontramos del 239 al 257. El 239 puede hacer su anotación del 239 al 257. Y el paro lo encontramos del 245 al 257. Esa es la forma de poderse expresar. Esas las dos formas, huelga y paro. Si hablamos, por ejemplo, de los sujetos y las partes procesales, vamos a regresar al derecho procesal para poder ir desarrollando paso a paso lo que es para llegar a quiénes son realmente las partes dentro de un proceso colectivo de trabajo. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de los sujetos procesales, a nivel general, podemos decir el juez de trabajo y previsión social, los jueces miembros de los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje, así como los grupos coaligados y trabajadores, sindicalizados, tanto de patronos como de trabajadores. Aquí estamos hablando a nivel general, ¿sí? Eso es lo que entendemos nosotros, o quiénes son los que participan como sujetos. Bueno, pero si hablamos, por ejemplo, cuál es la diferencia entre sujetos procesales y partes procesales, nosotros hablamos, por ejemplo, normalmente estas dos partes se confunden. Por ejemplo, los sujetos procesales son las personas con aptitud para generar actos procesales, ya sea actos jurisdiccionales propios, sujetos supraordenado o imparcial, ya sea un juez o equivalente jurisdiccional, actos de parte enmarcado a
pretensiones y finalmente actos o terceros intervinientes. Podemos apreciar que el concepto de sujetos procesales se incluye además los actos de las partes, de terceros, los actos que se realizan en el órgano jurisdiccional, que son los que provee el órgano juzgador. Ahora vamos a ver partes procesales. Las partes procesales son personas, ¿sí? Entidades o grupos que están directamente involucrados en el litigio, ¿sí? Es decir, en la disputa legal que se está resolviendo en el proceso judicial. Las partes son aquellas que presentan sus reclamaciones, defensas o argumentos ante el tribunal y buscan obtener un fallo a favor. Por lo general, hay dos tipos de partes. Estamos hablando en laboral, ¿verdad? Hablamos como, por ejemplo, la parte actora y la parte demandada. ¿Qué entendemos por la parte actora? Si hablamos a nivel general, porque estamos iniciando desde la parte procesal a donde queremos llegar, como parte actora, entonces es la que inicia el proceso judicial presentando una demanda y busca obtener algún tipo de reparación o de indemnización para resolver su situación. El demandado es la parte contra la cual se presenta la demanda, que debe responder a las acusaciones o argumentos presentados por el demandante y puede presentar defensas y argumentos en contra. Los sujetos procesales son todas aquellas personas e instituciones que están involucradas, por ejemplo, en un proceso judicial, ya sea como partes directas de manera indirecta. Esto incluye no solo las partes procesales, sino también a otros actores, como por ejemplo, que desempeñan un papel en el proceso. Como por ejemplo, aquí puse, por ejemplo, ¿qué es un juez? Bueno, el juez es el funcionario judicial encargado de tomar decisiones imparciales y que aplican la ley en el proceso. El abogado es la persona que representa y asesora a las partes procesales, presentando sus argumentos, sus defensas ante el tribunal. ¿Quiénes son los testigos? Bueno, son personas que proporcionan la información relevante sobre los hechos o disputas. ¿Quiénes son peritos? Son expertos que proporcionan opiniones técnicas o especialización sobre cuestiones relevantes en el caso. Terceros interesados son personas o entidades que pueden estar afectadas por el resultado del caso, aunque no sean partes directas. Bueno, en resumen, mientras que las partes procesales son partes directamente involucradas en la disputa legal, los sujetos procesales incluyen todas las personas e instituciones que desempeñan el papel en el proceso judicial, ya sea directa o indirectamente. Son parte dentro del proceso colectivo únicamente los sujetos que involucran en el desarrollo del litigio, como los grupos coaligados de trabajadores y los sindicatos de patronos que individualmente aparecen demandados dentro del proceso colectivo. Si quieren, esto subrayemos. Entonces, ¿quiénes son parte dentro del proceso colectivo del trabajo, del proceso colectivo de trabajo? Los sindicatos de trabajadores o de patronos. Y los grupos coaligados de trabajadores, ¿verdad? Ellos son parte dentro del proceso. Ahora bien, ¿qué entendemos por coalición? ¿Quién tiene una idea de qué es una coalición? Coalición cuando surgen los conflictos. Y es donde aquí los trabajadores aprovechan irse en grupo. Muy bien. ¿Quién más? Es cuando se ponen de acuerdo dos sindicatos y se pueden hacer una coalición. Por ejemplo, la coalición es la unión de unos trabajadores, ¿verdad? Con el carácter temporal o transitorio. Este es un factor importante. Ellos no son algo que dijera yo que es por su tiempo indefinido, no, tienen un tiempo. Es algo temporal o transitorio, cuyo propósito será unirse para obligar al empleador para resolver las controversias del presente surgidas con ocasión o relación del trabajo. Pueden ser susceptibles de afectar la continuidad de las labores y generar un posible movimiento de coalición. Entonces, si yo les llegara a preguntar en el examen, ¿la coalición es de carácter
temporal o es algo indeterminado? Es temporal. ¿Cuál es el carácter? Temporal. Exacto. Temporal transitorio. ¿Verdad? ¿Y por qué temporal? Porque únicamente ellos están creados con la finalidad de resolver las controversias del presente, ¿sí? Estamos hablando de las controversias del presente. Y, por ejemplo, si estamos hablando de la coalición, estamos hablando de un grupo de 2 a 3 personas, 3 o más personas. ¿Cuáles son las características? Bueno, de la coalición, ¿cuáles son esas características de estas personas? O sea, ¿qué hacen? ¿Cuál es la finalidad? Bueno, es la unión de trabajadores con fines transitorios o temporales. El propósito de la unión de los trabajadores es presentar al empleador, por ejemplo, la solicitud para que se resuelvan las controversias del presente surgidas con ocasión de las relaciones laborales. Es la forma de organización de los trabajadores más primitiva y por lo tanto no posee un reconocimiento legal del Estado. Y por ello no existe registro de las coaliciones. Entonces, ¿por qué no existe un registro de las coaliciones? Porque es temporal. Muy bien. Aquí estamos hablando que son transitorios o temporales, porque estamos hablando que el Estado, ¿qué dice? No posee reconocimiento legal. Exacto, y ahorita vamos a ir viendo por qué no posee, vamos a ir viendo poco a poco por qué no posee esto. Bueno, entonces, estamos hablando que es algo transitorio. No hay un registro específicamente de las coaliciones. Una vez resulta la controversia, la coalición, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la coalición? Se desintegra. Se desintegra, solo resuelve y automáticamente se elimina. Exacto. Por eso entonces entendemos aquí, vamos paso a paso, que es transitoria o que es temporal. Y que una vez resuelve la controversia, se desintegra. Bueno, vamos a ver. La referencia que nosotros tenemos en relación a lo que es la coalición es del 377 al 396. Hace referencia a los grupos coaligados cuando habla de trabajadores no sindicalizados. Les doy acá referencias para que usted mismo vaya a su código de trabajo y haga las anotaciones, ¿sí? Bueno. ¿Qué hablamos, por ejemplo, de los sindicatos? Ya entendimos que, por ejemplo, las coaliciones son temporales. Ya entendimos, por ejemplo, que es con la finalidad de poder presentarle las controversias, ¿verdad?, al empleador. O sea, vamos a ir subrayando. ¿Para qué? Lástima que esto no lo he subrayado, si no lo puedo modificar, para que a usted le sirve de guía. Es presentar al empleador la solicitud, ya vimos que sirve para presentar la solicitud, vimos que es temporal, vimos que no hay un registro directamente de grupos coaligados. Y ahora vamos a ver lo que es los sindicatos. Bueno, ¿qué dice el artículo 206 del Código de Trabajo? ¿Lo leemos? Sí. Dice, sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independientemente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independientemente, cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior.
Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Ok. Si del examen, por ejemplo, les pusieran, deme una definición de sindicato, ¿qué me contestaría? Que es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de una misma profesión. Así es. Entonces, esa es una definición. El Código de Trabajo sí define lo que es el sindicato. Ahora, ¿cuáles son esas características? Así como vimos que era la coalición transitoria permanente, que son sus características, al menos acá en el sindicato podemos ver que son características que no son constituidas exclusivamente por los trabajadores. También puede constituirse por los patronos. Entonces, si les pregunto, dígame usted, los sindicatos, ¿por quiénes pueden ser constituidos? Por trabajadores o por patronos. Por sus patronos. Por trabajadores, y también puede ser constituirse por los patronos. Por los trabajadores y por los patronos, ¿verdad? Tanto por uno como por otro. Vamos a ver. Dice, en el caso de los trabajadores pueden constituirse por los que se encuentran sujetos al régimen de trabajo subordinado, como los trabajadores sin oficio de profesión independiente. Constituyen la forma de organización colectiva más depurada y contemporánea. Se organiza con carácter, ¿qué? Permanente. Este sí no es temporal, este es permanente. Por ejemplo, yo le puedo decir, entre el sindicato y lo que es la coalición, ¿cuál de los dos es de carácter permanente? ¿Qué me contestaría? El sindicato. El sindicato, ¿verdad? Porque entendemos que la coalición, estamos hablando que es transitorio o permanente. Las finalidades pueden ser mediatas o inmediatas, ya que no trata únicamente de resolver controversias del presente, sino también del futuro. Aquí estamos hablando que la diferencia de la coalición estábamos hablando que se trata de resolver controversias, prácticamente es presentarle al patrón las solicitudes para resolver con las controversias, si quiere pongámoslo de otro color, aquí, del futuro o del presente. Del presente. ¿Verdad? Porque ellos son temporales. Ellos no pueden venir y pueden realizarlo a futuro, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cuál de los dos tiene su característica? Porque pueden presentar, por ejemplo, una controversia, pueden resolver controversias a futuro y a presente. ¿Quién sería a futuro? Los sindicatos. El sindicato. Exacto, los sindicatos. Entonces, poco a poco, si ustedes se dan cuenta, hice esta pequeña división para que ustedes puedan manejarlo de una mejor manera, ¿sí? Entonces, ya entendemos que la coalición es algo temporal permanente, son solicitudes al empleador de cosas del presente, mientras que hablamos en relación al sindicato, vemos que es a futuro y es algo permanente. ¿Cómo se constituye? Aquí ya venimos a ver cómo se constituye. Estamos hablando que mediante la Asamblea Constitutiva gozan del conocimiento legal del Estado, por lo que tienen personalidad jurídica, ¿sí? Se inscribe en el registro sindical del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La resolución de la controversia puede conducir, si se da por acuerdo entre las partes, la suscripción de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Si la solución de la controversia requiere la intervención de los tribunales por negativa del empleador a negociar con los trabajadores sindicalizados, puede presentarse dentro del desarrollo la escalada del conflicto que motive la suspensión de las actividades laborales. Entonces,
La resolución, vamos a poner acá, vamos a hacerlo de esta manera. La resolución de la controversia puede conducir, si se da por acuerdo entre las partes, ¿a qué nos lleva? Porque estamos hablando de resolución, estamos hablando por acuerdo. ¿A qué nos lleva? A la suscripción de un pacto colectivo. Un pacto colectivo. Entonces, mediante la Asamblea Constitutiva, gozan el reconocimiento legal del Estado. Entre los dos, entre el sindicato y la coalición, ¿quiénes son los que gozan el reconocimiento legal del Estado? El sindicato. El sindicato. ¿La coalición? Esa no. No es Yo no puse, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahí llevamos otra diferencia, ¿verdad? Vale. Ahora vamos a lo que son patronos. Como dicen los patronos, como empleadores no se organizan en sindicatos. Es esta práctica procesal del trabajo que ellos comparezcan como parte actora dentro del proceso colectivo, no se aprecia. Lo que sí es común es ver al empleador aparecer como parte demandada, ya que sea que esta se trate de una persona física o bien de una persona jurídica. Vamos a ver. En conclusión, los sujetos procesales son todos aquellos que intervienen en el proceso del concepto partes o partes procesales. Una definición en la persona o personas que interponen la pretensión ante el órgano jurisdiccional y la persona o personas frente a las que se interpone o dicho de otra manera, quien pide la tutela judicial frente a quien se pide. Leonardo Prieto Castro indica que las partes son las personas físicas o jurídicas en sentido amplio que se constituyen sujetos de un proceso para pretender la tutela jurídica y que por lo tanto asume la titularidad de las relaciones en que el mismo crea con los derechos de las cargas y las responsabilidades inherentes. Bueno, si se trata de un conflicto promovido, por ejemplo, por un grupo de trabajadores no sindicalizados, aquí ya vamos a ver otra división. Vamos a ver un conflicto colectivo promovido por no sindicalizados. Vamos a ver la diferencia. Son partes procesales. La coalición de trabajadores ¿por medio de quién? De su delegación. El patrono a través de delegaciones análogas de los trabajadores que deben de nombrar de acuerdo a la ley, artículo número 328. ¿Sí? Si hablamos de, por ejemplo, un conflicto promovido por un grupo de trabajadores o patronos sindicalizados, aquí estamos hablando no sindicalizados. Aquí estamos hablando de la coalición por medio de delegación. Si hablamos de trabajadores o patronos sindicalizados o partes procesales, el sindicato, ¿qué dice acá? Sindicato de trabajadores o el de patronos, según sea el caso, por medio de su respectiva representación, o el sindicato de trabajadores y el patrono individualmente. Correcto. Entonces estamos hablando que los sindicatos deberán comparecer por medio de la representación de sindical que haya designado en asamblea. Ahorita vamos a llegar a esto, pero ahorita estamos viendo la diferencia de cuando son sindicalizados y cuando no son sindicalizados, ¿sí? Aquí hay una pequeña diferencia. Bueno, entonces, la representación de las partes. ¿Qué es una representación? Aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. Esto lo vimos prácticamente en civil, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. Todavía estamos en tiempo. Bueno, ¿qué es una persona natural? Bueno, la persona natural con capacidad procesal, vamos a ponerlo acá, puede elegir comparecer y estar en juicio personalmente o por medio de su representante, ¿sí? O sea, una persona natural. ¿Qué entendemos por una persona natural?
¿Qué creen ustedes? 18 años o 14, 15 en el caso del ámbito laboral. Ujú. Una persona natural con capacidad procesal. Y pues esta es la clave. Con capacidad, acuérdense de la capacidad absoluta y relativa, de ejercicio y de goce, perdón. Ejercicio, vamos a ver, ¿cuál es la capacidad de ejercicio? La que 18. obtenemos a los 18 años. La mayoría de edad, La mayoría de edad. ¿Y cuál es la de goce? La inherente a todas las personas. La de goce, 14 años. La que necesitamos, ¿verdad? Que alguien prácticamente pueda representarnos, ¿verdad? Porque nosotros prácticamente en la capacidad de goce, esa persona por sí sola no califica para adquirir derechos y obligaciones, necesita a otra persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estamos hablando con capacidad procesal. Entendemos que la de ejercicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, la persona con capacidad procesal, por ejemplo, Sergio Torres, él necesita estar en una audiencia, él decide si él puede elegir comparecer, ya sea de forma personal o ya sea por medio de su representante. ¿Ahora sí? Sí, Ligda, muchas gracias. ¿Sí? Vale. Deme un momento, deme un segundo. Ahora sí. Entonces, entendemos que una persona natural con capacidad procesal puede elegir comparecer y estar en un juicio personalmente o por medio de su representante. Ahora vamos a ver esto. Toda persona jurídica, ¿qué es una persona jurídica? Su capacidad procesal solo puede hacerlo por medio de ¿quién? ¿De quién? ¿Por medio de representante o por medio de una persona natural física? Así es. Ya que para ello están autorizadas por medio de lo constituido en la ley, ¿verdad? Si una persona actúa en nombre de otra sin perder esta su calidad de parte, se llama representación. Aquí estamos solamente haciendo un refresh porque ya vamos a lo que es el área del derecho procesal colectivo, pero para refrescar un poquito, hablamos de una persona natural, de una persona jurídica, y vamos a ver la calificación de la representación voluntaria o convencional, representación necesaria o representación legal. Esta es una clase o judicial. Aquí hay una, en la doctrina existe esta clasificación de voluntaria, necesaria, legal, judicial. Es solamente para refrescar qué significa cada uno de ellos. Si hablamos, por ejemplo, de la representación voluntaria o convencional, recordemos y regresemos al artículo 1686 o 1680 y 1687 del Código Civil. (1686), mi licenciada. Ajá. Yo lo tengo aquí si usted desea. Ah, por favor. Artículo 1686. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. El mandato puede otorgarse con representación o sin ella. En el mandato con representación, el mandatario obra en nombre del mandante y los negocios que realice dentro de las facultades que se le hayan conferido obligan directamente al representado. En el mandato sin representación,
El mandatario obra en nombre propio sin que los terceros tengan acción directa contra el mandante. Ok, si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando en relación a lo que es la representación voluntaria o convencional. Pueden ponerlo como referencia, eso ustedes ya lo saben, ustedes ya lo vieron, ustedes ya lo manejan, pero es únicamente como una referencia. Dice es cuando, por ejemplo, un litigante confiere a otra persona un mandato para que le represente, facultándola para ejecutar en su nombre y por su cuenta actos jurídicos procesales. Proceso se confiere mediante un acto contractual y escrito, el cual se le denomina poder o mandato. Esa es dentro de la doctrina, dentro de esta clasificación de la representación, lo que es la representación voluntaria o convencional, porque es algo voluntario, ¿verdad? Usted necesita que alguien que hablen o que vaya o que le defienda en nombre suyo, ¿verdad? Bueno, la representación necesaria. Vamos acá, vamos con la siguiente clasificación. Es una representación necesaria. La necesaria es la que se ejerce en nombre de una persona jurídica. Se le dice necesaria porque la persona jurídica y por su propia estructura solo pueden actuar a través de algunas personas físicas. ¿Sí? Nuestro Código Civil reconoce dos tipos fundamentales de personas jurídicas que existen y son las de derecho público y son las de derecho privado. ¿Se recuerdan de Civil 1? Hoy. Si no hay confianza, díganme, aquí reforzamos el conocimiento. Lo importante es que tengamos, sepamos de qué estamos hablando. Sí, dicta derecho público, ¿no? Como el Estado, ¿qué más? Ah, ahí está en la presentación, las municipalidades, y el derecho privado, asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, ¿verdad? Uh-huh. Oh, sí. Bueno, entonces decíamos que hay dentro de esta representación, el Código de Trabajo reconoce dos, las cuales son de derecho público y derecho privado. Las de derecho público encontramos que es el Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y las demás instituciones que puedan ser reconocidas por la ley. Si hablamos, por ejemplo, de derecho privado, ¿de cuáles recordamos? Yo les puse acá algunas. ¿Cuáles ustedes se recuerdan? ¿No? La representación en el derecho público y en el derecho privado. Por ejemplo, en el derecho público, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué se recuerdan ustedes? La ley de servicio civil. Uh-huh. Uh-huh. También el Código Civil en su artículo 15, ¿verdad? Ahí donde encontramos lo que son las personas jurídicas. Ahí encontramos lo que es la del derecho público. ¿Y la del derecho privado? ¿No? Podemos ver el artículo 44 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahí está, si no estoy mal recuerdo, lo que es, si no mal recuerdo, es el 44. Miremos el 44. Yo lo tengo aquí, capacidad procesal, dice el 44. Muy bien. Entonces, dice, las personas que no tengan libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio sino por representantes. ¿Ya bien? En el segundo párrafo.
asistidas o autorizadas conforme a las personas que regulen. Las personas jurídicas litigan por medio de sus representantes conforme a la ley y sus estatutos o su actividad social. Aquí estamos hablando de las uniones, secciones, comités, cuando no tengan personalidad jurídica. Aquí estamos hablando de la representación en caso de derecho privado. Aquí podrían ustedes hacer una referencia. Bueno, si hablamos, por ejemplo, en relación a las representaciones de las profesionales o sindicatos, lo encontramos en el 223, inciso E. ¿Qué dice el 223, inciso E? El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Ok. Entonces, si estamos hablando, el conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato, la misma se aprueba con la certificación expedida por, vamos a ver, sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar suficiente de dar representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con la duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se aprueba mediante la certificación del acuerdo respectivo firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el del jefe del departamento. Ese factor está eliminado. Dice, o en su defecto por el inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes totales pueden delegar la representación del sindicato en todo o parte, ni sus atribuciones o terceras personas por medio de mandato en cualquier forma. Ahorita vamos a entenderlo un poquito mejor. La acción administrativo judicial que va a promover sea una decisión o mandato según la Asamblea General. Que el libro de actas o acuerdos de la Asamblea de los sindicatos, por ejemplo, tengan que tener un libro. Que la decisión o mandato la tome, ¿quién la va a tomar? La Asamblea General, conformidad con lo que el defecto exige los estatutos del sindicato. En los sindicatos, ¿quién toma las decisiones? La Asamblea. El dirigente de los sindicatos. Ok, muy bien. Entonces, la delegación que otorga el comité ejecutivo del sindicato es aplicable en cualquier momento. La acreditación, ustedes están ocurriendo las presentaciones. La acreditación de la representación de los sindicatos, la representación de los sindicatos o de personalidad y personería con la que actúan en un proceso se acredita con los documentos siguientes. Estas son las certificaciones con las cuales lo pueden acreditar. ¿Cómo acredita la personalidad y cómo se acredita la personería? Bueno, certificación expedida por la Dirección General de Trabajo, en la que conste la inscripción del registro del sindicato. Ahí, prácticamente, ¿de qué estamos hablando? De la personalidad. De la personalidad. Yo les puse acá una pequeña tablita para que recordáramos. Esto solamente recordemos la diferencia. Persona. ¿Qué es una persona? ¿Qué es una persona? Es el ente susceptible a adquirir derecho o a contraer obligaciones de manera individual o jurídica. Ahora, entonces, ¿qué entendemos por personalidad? Es una investidura jurídica que el Estado le confiere a una persona para que entre al ámbito jurídico y sea y puede ser susceptible a adquirir derechos y obligaciones. Muy bien. Entonces, si la personalidad, la investidura jurídica del Estado que confiere a una persona para que entre al mundo de lo jurídico, usted tiene aquí derechos y obligaciones, ¿qué es la personería? Es la representación legal de una persona
que ejerce en nombre de otra. Así es. Entonces estamos hablando que es la representación legal. ¿Por qué hice esa diferencia? Porque aquí estamos hablando de personalidad y personería. En la certificación extendida por la Dirección de Trabajo, en la que consta la inscripción de los miembros del Comité Ejecutivo. Estamos hablando de la personería. ¿Sí? Certificación del acuerdo tomado por los miembros del Comité Ejecutivo para delegar la representación de uno o varios de sus miembros. La certificación del acta o asamblea general en la que se acuerda promover el proceso jurídico, económico, social. Bueno, entonces, ¿cuál? Ya vimos la representación de los sindicatos. Aquí es como la acreditamos. Con la certificación de la Dirección General, donde consta lo que es la inscripción al registro del sindicato. Aquí estamos hablando de la inscripción de los miembros. Si se dan cuenta, esta es la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre la personalidad? ¿Cómo puedo acreditar la personalidad de un sindicato y una personería? ¿Cómo puedo hacer esa pequeña diferencia entre la personalidad y personería? Ambos es una certificación, pero ¿en qué consta? La personalidad se inscribe en los miembros del sindicato y en la personería los miembros del comité ejecutivo. La inscripción de los miembros del comité ejecutivo. Esa es la diferencia entre, si quiere pongámoslo en otro color, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Voy a ponerlo aquí. Esa es la diferencia entre personalidad y personería. Y para refrescar la información es este pequeño cuadrito. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo es la representación de la coalición? La coalición de los trabajadores, coaligados o organización temporal. Les iba a preguntar que cuál era la cualidad de la coalición, pero ya di la palabra. ¿Cuál es la característica? Que son tres delegados. Ajá. ¿Qué más? Temporal. Exacto. Miren, yo voy paso a pasito, de hecho lo trato de escribir, porque si yo les hablo, me paso hablándoles, no lo retiene uno tanto como si uno lo repasa. No es necesario después, conforme el tiempo ya no es tan difícil olvidarlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Esa coalición es temporal, son las solicitudes presentes, no posee un reconocimiento del Estado. Una vez resulta la controversia, se desintegra. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? La representación de la coalición. Ya vimos cuál es su característica, ahora vamos a ver cuál es su representación. La coalición de los trabajadores o coaligados de organización temporal de trabajadores, quien para poder comparecer ante los tribunales tiene que establecer su representación, la cual está determinada en qué artículo. 377. 377. ¿Sí? Entonces, ese es el fundamento de lo que es la representación. Cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratan de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaboran y suscribirán un pliego de peticiones en el que designarán cuántos delegados. 3 delegados. 3 delegados. Que conozcan muy bien la causa de que provocan el conflicto y quienes se les confiera en el propio documento el poder suficiente para firmar cualquier arreglo. La acreditación de la representación de la coalición de trabajadores, los trabajadores y los coaligados nombran 3 delegados y para acreditar tal representación se hace por medio de un documento o de un pliego de peticiones, ¿sí? Que se suscriben los trabajadores unificados temporalmente. Generalmente los documentos contienen un pliego,
un pliego de peticiones de los trabajadores no sindicalizados. ¿Y se hace por medio de qué? ¿Por medio de qué? Un acta, siendo en este el cual se representan al tribunal para acreditar la representación y la organización. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de un acta, ¿sí? Por eso es que entendemos, no es un acta, entendemos entonces que por eso no posee reconocimiento legal del Estado. Y como es temporal, se levanta únicamente un acta, ¿sí? Ya comprendimos la diferencia entre las características y la representación de cada uno de ellos. Sí, gracias. Sí, ahí estamos. ¿Cuándo acredita cómo acredito yo la representación de los sindicatos? ¿Cómo acredito la representación? A través de una inscripción en la Dirección General de Trabajo. En el que consta la inscripción. Aquí estamos hablando de una inscripción en el registro de sindicato, ¿verdad? Ahí obtenemos la personalidad y la certificación extendida por la Dirección General de Trabajo en la que consta la inscripción del comité ejecutivo. Ahí obtenemos la personería. En cambio, en lo que es la coalición, ¿de qué hablamos? Hablamos de una certificación de un acta, ¿verdad? Esa es la diferencia entre lo que es la acreditación de la representación de la coalición de los trabajadores y la que son la de los sindicatos. ¿Estamos? Sí, gracias. Okay, vale. Entonces, si se dan cuenta, son 98 presentaciones. Abarcamos todo lo que es el módulo primero. Traté de resumir lo más que pude, lo más entendible, porque para qué les voy a estar diciendo según fulano y tal, según si realmente no logro manejarlo. Yo lo que quiero es que ustedes sepan diferenciar, porque después vamos a entrar a lo que es la conciliación, el arbitraje. Entonces, a la hora que yo les hable, por ejemplo, de la coalición, pues ustedes ya saben. Perdón, jóvenes, creo que el internet no está muy bueno, pero no sé si me escuchan. Sí, te escucha, Santiago. Un, dos, tres, se fue. ¿Me escuchan, jóvenes? Ahorita Gracias, perdón, es que creo que se me fue el internet nuevamente. Bueno, entonces,
¿Está comprendible? ¿Y saben manejar la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, Ligda, se comprendió, gracias. Ok, va. Sí, Ligda, gracias. Entonces, miren, ya abarcamos todo el módulo 1. El día miércoles vamos a hacer un repaso. El día miércoles vamos a decir cómo vamos a evaluar. Y se dieron cuenta, yo les dejé una hoja de trabajo, pero la finalidad era ver cómo hay personas que no estuvieron conmigo el semestre pasado, entonces para saber cómo se desarrollaban a la hora de contestar. Entonces, si por ejemplo, le pongo un tema, por ejemplo, como los juzgados, significa que no me va a decir son 15, ¿no? No, usted desarrolla todo el fundamento que le he proporcionado en relación a los juzgados. Si hablamos, por ejemplo, de la coalición, por ejemplo, usted puede desarrollar su fundamento, todo el tema en relación a la coalición. Pero para ayudarlos, vamos a ver si vamos a hacerlo mejor a través de formulario, así como lo hicimos el año pasado. Que puede ser que podamos en algún momento regresar y mejor hagámoslo de esa forma como lo habíamos estado haciendo. Vamos a hacerlo por medio de formulario para poderles apoyar, ¿sí? Así no le es tan difícil, pero sí necesito que usted sepa en dónde está, ¿sí? En dónde está, dónde se encuentran sus respuestas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Les espero el día miércoles con un repaso de todo lo visto en plan. Les deseo bonita noche y que les vaya muy bien en los demás cursos, ¿sí? Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Ligda. Gracias, feliz noche, licenciada. Gracias, Ligda. Feliz Feliz noche, Ligda. Gracias, licenciada. Muy buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche, Freddy.